Nuestra última clasecita del curso. ¿Cómo estamos? Gracias por estar conectados, gracias por estar aquí. Ya para cerrar con broche de oro, ¿no? Con broche de oro nuestro cursito, ya dándole los últimos alcances y por supuesto que te va a servir mucho, ¿no? Para lo que es tu vida laboral sobre todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados. Bienvenidos, bienvenidos. Ahora sí, permítanme presentar la pantallita para ya dar inicio a la sesión, ¿no? Ya el archivo ha sido compartido, ya lo deben tener con ustedes, así es que vayan descargándolo, ya mientras yo voy compartiendo mi pantallita. A ver, por acá, un momentito, por favor. Por aquí, listo. Muy bien. Listo, estimados. Hoy vamos a seguir aplicando fórmulas, ¿ya? Vamos a seguir eh, conociendo más funciones, más fórmulas que me van a permitir desarrollarme con mayor facilidad cuando trabajo con base de datos, cuando trabajo con tablas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con las fórmulas de contar. La clase anterior habíamos visto una fórmula para contar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero ahora vamos a contabilizar datos de una tabla con determinada condición. ¿Ok? A ver, por ejemplo, tenemos esta tablita donde me dan una relación de docentes, ¿sí? Me piden en esta tablita, o mejor dicho, tengo esta tabla con los datos de algunos docentes, su nombre, su cargo y si están afiliados a algún seguro social, ¿no? Una FP o una ONP. Ahora, hacia la derecha me preguntan, ¿cuántos docentes son nombrados? Tú me dices fácil, profe, mira, acá tengo uno, acá tengo dos, tres, cuatro, cinco, profe. Genial. Cinco docentes son nombrados. Pero si esta tabla tuviera 800 datos, si esta tabla tuviera 1500 datos, ¿cómo me vas a contar? ¿Uno por uno? Ajá. Para cuando termines ya estaremos ya en la segunda clase de Excel intermedio. Entonces, para esos casos, ahí es donde aparece la fórmula del contar puntos sí. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula del contar puntos sí? Mira lo que vamos a hacer. Me voy a posicionar en esta celda donde me preguntan cuántos docentes son nombrados. Entonces aquí me voy a posicionar y voy a escribir igual la palabra contar. Y al escribir la palabra contar, ahí vemos que Excel nos arroja varias sugerencias de fórmulas que tengan que ver con la palabra contar. Veo contar, contar punto blanco, contar punto sí conjunto. Vamos a hacer doble clic en la fórmula que dice contar punto sí. Contar punto sí, ahí le vamos a hacer doble clic. Ya está, muy bien. Se habilita en la celda mi fórmula, se habilita mi fórmula, ¿verdad? Con todo y el paréntesis ya abierto. Y mira, justo ahí debajo me dice qué es lo que tengo que colocar en la fórmula del contar punto sí. Primero me dice que coloque el rango. Seleccione yo el rango. ¿Qué rango? Tengo que seleccionar en la tabla aquel rango donde esté la palabra nombrado. Entonces me voy a ir a la tabla y yo sé que la palabra nombrado se encuentra en toda la columna que es cargo. Entonces selecciono toda esa columna de cargo. ¿Ya? Voy a seleccionar toda la columna de cargo. Muy bien. Importante, acá me aparece ya la selección que acabo de hacer, pero ahora Excel me pide que yo separe la fórmula
con una coma. A mí, en mi versión de Excel, en la fórmula me pide que lo separe con una coma. Hay versiones de Excel que piden que lo separes con punto y coma. Tú tienes que estar atento ahí en tu fórmula, qué es lo que te está pidiendo, coma o punto y coma. A mí me pide coma, quiere decir que cada vez que yo haga una fórmula en Excel, cada vez que yo haga una fórmula en Excel, yo siempre tengo que separarlo con comas. Y si a ti te aparece que coloques punto y coma, quiere decir que cada vez que hagas una fórmula en Excel, la separación que hagas, tienes que hacerlo con punto y coma. Así es que cada uno, viendo su versión de Excel, tiene que hacerlo con lo que la fórmula le está pidiendo. A mí me pide coma, por eso yo he puesto una coma. Si a ti te pide coma, colócale punto y coma. Muy bien, coma. Y después de colocar coma, ahora tengo que colocar el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es justamente lo que quiero que se contabilice. ¿Yo qué es lo que quiero que se contabilice? En ese rango que he seleccionado, quiero que se contabilice todo lo que diga la palabra nombrado. Importante porque acá tengo que colocarlo entre comillas, es decir, abro unas comillas y escribo la palabra nombrado. Ahí está. Abro una comilla y escribo la palabra nombrado. Cierro la comilla y cierro mi paréntesis. Ahí está. Entonces, recapitulando la fórmula es igual contar puntos sí, selecciono el rango donde quiero que se haga una contabilización y dentro de todo ese rango que he seleccionado, que me contabilice lo que diga la palabra nombrado. Ojo, es importante que tú escribas así como está escrito en la celda, porque si tú escribes nombrados con S al final, no te va a contabilizar nada, porque en esta columna no hay nada que diga con la palabra nombrados con S al final. ¿Ya? Entonces, ahí presiono Enter y me sale el valor de 5, justamente los 5 docentes que son nombrados. ¿Sí? ¿Te salió? ¿Salió o no salió? Muy bien, estimada Angélica, me dice, sin escribir nombrados también te va a salir, no, no te lo va a contabilizar. ¿Te contabilizó? Bueno, no creo que eso sea posible. En verdad, sin escribir nombrados no lo creo, ¿eh? No lo creo. Algo debe haber coincidido, por suerte, algo debe haber coincidido, ¿no? Muy bien, la fórmula, ya vamos a mandar la fórmula, a ver. Nos están pidiendo la fórmula. La fórmula es la siguiente. Ahí está la fórmula. Muy bien. A ver, ¿qué justamente nos están diciendo? Nos dice, y si pide en mayúscula, también se debe colocar igual. Bueno, en lo que respecta a las mayúsculas, en lo que respecta a las mayúsculas, Excel me parece que ahí no es tan exigente, porque, por ejemplo, voy a borrar mi nombrado que está en mayúscula y voy a ponerlo en minúscula, nombrado, ¿de acuerdo? Mira, a mí la palabra nombrado yo lo tengo en mayúsculas, pero lo voy a colocar en minúscula, nombrado en minúscula. Muy bien, presiono Enter y aún así me salió. Entonces, la exigencia de que esté en mayúsculas o en minúscula no es determinante. Puedes escribirlo en mayúscula o minúscula. ¿Qué pasa si solamente coloco la primera en mayúscula? Solo la N y todo lo demás en minúscula. También me lo contabiliza. No hay ningún problema. El problema es que no diga tal cual está. Por ejemplo, si, si yo elijo ponerle nombrados, ¿no? Mira, si yo elijo ponerle nombrados con ese al final,
Quiero que me contabilice todos los que sean nombrados. Lo que me va a salir es cero. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sola palabra en esta columna que diga nombrados con S. No hay. Por eso es que no me lo va a contabilizar. Entonces, ¿cuál es lo determinante para Excel? Que diga la palabra nombrado independientemente de mayúscula o minúscula, pero que diga nombrado. Si me dice nombrados o cualquier otra cosa que no esté ahí, no me lo va a leer. ¿De acuerdo? Entonces acá tiene que decir nombrado, tal cual está en la celda. Muy bien, a ver, haz los que quedan. Haz contratados, haz ONP, haz AFP. Te espero. Ya sabes que cuando ya lo hayas hecho, me lanzas tu like para ya ir sabiendo que lo resolviste. Muy bien, resuélvanlo. Ahí ya, ya aparecieron los likes, ya tan rápido. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ya los likes ya están apareciendo, ya así de rápido lo resolvieron. ¿Cuántos son contratados? ¿Cuántos afiliados a la ONP, a la FP? A ver, a practicar. Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo sería en esta situación? A ver, los contratados. Voy a escribir los contratados. Igual, contar. Voy a buscar entonces dentro de mi fórmula. Contar punto sí. Ahí está, contar punto sí. Voy a hacer doble clic. Contar punto sí. Voy a seleccionar el rango donde esté la palabra contratado. ¿Dónde está? En cargo, ¿no? En la columna de cargo, ahí está la palabra contratado. Voy a seleccionar toda la columna, coma, coma para mí. Tú tienes que verificarte si es punto y coma. En mi caso es coma. Y ahora el criterio. Entre comillas, quiero que me contabilice todo lo que diga la palabra contratado. Ahí está, entre comillas. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Ahí está. 4 son contratados. Para lo que respecta a la ONP, a la OLP, ¿no? Voy a escribir acá, igual, igual, contar punto sí, contar punto sí, dentro del rango de la ONP, acá contabilizamos, ONP, coma, y ahora el criterio, entre comillas, es ONP. Cierro mi paréntesis y ahí me sale 4. Muy bien, ahora acá voy a escribir igual para contabilizar cuántos docentes están con la FP. Entonces, contar punto sí, doble clic, dentro de este rango de los afiliados, está, coma, entre comillas, que me contabilicen los que digan AFP. Cierro paréntesis, enter, listo. Esos son los resultados que debes tener, ¿no? 5, 4, 4, 5. Esos son los resultados que a ti te debe de salir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Salió? ¿Todo bien?
Salió. Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente hojita. Vamos a la siguiente hojita que me dice E1. E1. Muy bien. Misma situación. Quiero que en la parte derecha, quiero que en la parte derecha me completes lo que te piden estas celdas de color amarillo. A ver. A practicar se ha dicho, aplica contar puntos sí y resuelve lo de la celda de color amarillo. A ver, ¿cómo sería? Hoy nuestra última clase debe ser o tiene que ser, ¿no? Como ha sido la característica de todo nuestro curso. Full práctica, muchachos. Full. ¿No? Las clases han sido 70% ustedes, 30% yo. Así, así tiene que ser. A ver, a resolver. Listo, a ver, voy a ir resolviendo el primero entonces, el que se refiere al número de empleados de sexo masculino. ¿Cómo sería? Igual, contar puntos, sí, ahí está, le voy a hacer doble clic a la fórmula, me pide el rango, tengo que seleccionar el rango donde esté la palabra masculino. ¿Dónde está? Bueno, no está completo, pero desde género lo puedo sacar, ¿no? M es masculino, F es femenino. Muy bien, entonces selecciono la columna de género, ahí está. Y en esa columna de género, coma, abro unas comillas y mi criterio será la palabra o la letra M de masculino, ¿no? Cierro mi paréntesis y me salen 9. Del sexo femenino, ¿cuántos serían? Igual, contar puntos y, acá está, doble clic. Voy al rango donde esté identificado el sexo femenino, que es en género. Selecciono toda la columna de género. Y ahora, coma, entre comillas, que me contabilice lo que tenga que ver con la letra F. Cierro las comillas y cierro mi paréntesis. Enter, 6. Los dos primeros son 9 y 6. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Salió? 9 y 6. Sí, salió, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora mira lo que me dice. Cantidad de empleados mayores de 50 años. ¿Salió o no salió? ¿Alguien lo pudo resolver? ¿Cómo se saca la cantidad de empleados mayores de 50 años? A algunos no les ha salido, ¿no? No salió. Miren, muchachos. Cantidad de empleados mayores de 50 años. Ok. Igual, contar puntos sí. Acá está, contar puntos sí. Doble clic. Y me pide el rango. Pero, ¿cuál va a ser mi rango ahora? Como me están hablando de que quieren contabilizarse los de mayores de 50 años, la columna de años, la columna de edad, ese es mi rango. De ahí yo tengo que sacar los que sean mayores de 50. Entonces selecciono la columna de la edad. Muy bien, seleccionada la columna de la edad, coma. Ahora, ¿qué me toca?
colocar el criterio. Entre comillas, lo que necesito es encontrar aquellos que sean mayor 50. Ahí está. Cierro las comillas. Entonces, mi criterio, ¿cuál ha tenido que ser? Mayor 50. Ese es mi criterio. Entre comillas. El criterio siempre hay que colocarlo entre comillas. Cerramos el paréntesis y ahí me sale 3. ¿De acuerdo? Ahí me sale 3. Ahora mira lo que te están pidiendo. Cantidad de empleados cuyo sueldo sea inferior a 1000. A ver, resuelve ese ejercicio donde se indica que el sueldo tenga que ser menor a 1000. Ya sabes ahora cómo se hace, ¿no? Con el símbolo mayor, con el símbolo menor. A ver, háganlo. Cantidad de empleados cuyo sueldo sea menor a 1000. ¿Salió? A ver, tendría que colocar en la celda igual, contar puntos sí, acá está, contar puntos sí, doble clic. El rango, quiere saberse los sueldos menores a 1000. Entonces mi rango es todos los sueldos, ¿verdad? Mi rango sería todos los sueldos, porque de ahí voy a sacar cuáles son menores a 1000. Muy bien, ya selecciona el rango, coma, tú tienes que ver si es coma, punto y coma con tu versión de Excel. Abro comillas y ahora coloco menor 1000. Eso tengo que colocar. Cierro mis comillas y cierro mi paréntesis. Enter. 3 también salió. 3 también. Por último, me dice la cantidad de empleados con sueldos de 1200. ¿Ok? Vamos a repetir el último. Ok, vamos a repetir el último. El último sería igual contar puntos sí. Ahí está, contar puntos sí. El rango, como me están pidiendo los sueldos menores a 1000, mi rango es los sueldos, ¿no? Selecciono ahí los sueldos porque de ese rango voy a sacar los que sean menores a 1000. Muy bien, selecciono el sueldo, coma, entre comillas, coloco ahora menor 1000. Así tengo que colocar, menor 1000. Cierro las comillas. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Ahí están los 3 que son con sueldos menores a 1000. Por último, los empleados que tienen el sueldo de 1200. Entonces acá escribo igual, contar punto sí. Ahí está, contar punto sí, doble clic. El rango. El rango sería otra vez los sueldos, porque de ahí tengo que sacar los que son igual a 1200, ¿no? Selecciono el rango, coma, y ahora, entre comillas, le colocamos 1200. Ya está. De ese rango que hemos seleccionado, que me elijan los que digan 1200, ¿verdad? De repente tú le habías puesto, profe, yo le puse igual 1200. También va a salir.
También va a salir, no te preocupes. Cierra paréntesis y presiona Enter. Ahí está. Ahí están los tres. Entonces el resultado que te debe haber salido es 96333. ¿Sí? ¿Salió? ¿Quedó? Ya está. Muy bien. Estimada Angélica, no te olvides que los criterios, revisa bien Angélica, los criterios tienen que estar entre comillas. Revisa bien que después de que seleccionas el rango, el criterio que le pones tienes que estar entre comillas. ¿Ya? Debía, seguro por ahí, o revisa si le pusiste coma y tu versión de Excel pide punto y coma. Eso también revisa. Si le pusiste coma, punto y coma, o si seleccionaste correctamente el rango, también de repente por ahí se te fue y lo que seleccionaste fue la edad, ¿no? A ver, verifica, algo debes haber por ahí cometido un pequeño error. Listo, a ver, vamos a la siguiente pestañita y ahí tengo un registro de atención. Ya, acá sí ya no debe haber errores. Te piden cantidad de reclamos, cantidad de quejas y número de personas mayores de 50 años. Ya, a ver, tú mismo eres, resuélvelo. Esos tres aspectos, ¿no? Resuelve esos tres que te está pidiendo el enunciado. Cantidad de reclamos, cantidad de quejas y número de personas mayores de 50 años. A ver, hoy maratón de resolver, ¿ah? Full, te la vas a pasar resolviendo y resolviendo hoy. Como tiene que ser, como se tiene que cerrar un curso de Excel básico, ¿no? A full resolución. A ver, nuestra tablita es un poquito grande, de repente podrías hacer el truquito de seleccionar todo, ¿no? ¿Alguien me hace recordar cómo era el truquito de seleccionar todo? ¿Alguien me puede hacer recordar, por favor, cómo era para seleccionar todo y no estar bajando con el mouse hasta el último? Ahí está, muy bien, Joana. Control Shift, Shift, ¿no? Shift, Shift. Primero era Shift, en ese orden. Shift, Control y la flechita abajo del teclado. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahí está, muy bien, Luz. Pero recordemos el orden, primero Shift, Control y la flechita abajo del teclado, ¿no? Muy bien, en ese orden. Entonces, a ver, voy a resolver lo que se refiere a la cantidad de reclamos. Acá voy a escribir igual, contar puntos sí, ahí está, doble clic, contar puntos sí. Voy a seleccionar el rango, aquella donde esté reclamo. Acá está reclamo en tipo de problema. Y voy a hacer el truquito. Shift, Control, flechita abajo. Ahí está, llegué al final. Ahora sí, subo nuevamente, regreso para colocarle coma y entre comillas la palabra reclamo. Ahí está, la palabra reclamo. Cierro mi paréntesis y tengo 42 reclamos en toda esa tabla. ¿Salió? ¿42?
¿Sí? ¿Salió? Muy bien. Cantidad de quejas. Igual. Contar puntos sí. Voy a la columna de tipo Shift, Control, flechita abajo. Ahí está. Regreso. Ahí está. Coma. Entre comillas. Queja. ¿Está? Cierro mi paréntesis. 24. Eso les debe salir a ustedes. Muy bien, a ver, hagan el de número de personas mayores de 50. ¿Cuál sería? Número de personas mayores de 50. ¿Salió? Ahí está, muy bien, nos indican que sí, ya salió. A ver, vamos a contabilizarlo. Igual, contar puntos sí. Vamos a seleccionar, como me piden los de mayores de 50, entonces tiene que ser ahora mi rango lo que tenga que ver con la edad. Ah, acá está la edad. Shift, control, flechita abajo, y ahí llegué hasta el final. Muy bien, regreso y coloco coma, entre comillas, mayor 50. Ahí está. Cierro mi paréntesis, enter. 25. Muy bien. Entonces, lo que a ti te debe haber salido son los resultados 42, 24 y 25. Esos serían nuestros resultados. Bien, 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 muchachos. Entonces, de esta manera nosotros contabilizamos, ¿no? Contabilizamos datos que cumplan determinada condición, ¿no? Que diga la palabra reclamo, que sea atendido, que tenga mayores de 50 años, etcétera, etcétera. Podemos contabilizar con una determinada condición que se presente. Ahora, se nos va a presentar en muchas ocasiones también en los que nos pidan doble condición o más. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si acá me hubieran dicho que se contabilice las personas mayores de 50 años, las personas mayores de 50 años y que a la vez tengan una queja? ¿Cómo lo hacíamos? Me está pidiendo dos conteos en uno solo. Primero, mayores de 50 años y a la vez que tengan una queja. O las personas eh, que contabilice todos aquellos que presentaron un reclamo y que su estado sea pendiente. Eso es con doble conteo, ¿sí o no? Primero tengo que contar cuántos son de reclamo y después tengo que contar cuántos son pendientes. Entonces, ¿qué hago en esos casos cuando me piden más de una condición para contar? Ahí es donde aparece la siguiente hojita que se llama contar puntos y conjunto. Contar puntos y conjunto, donde a mí me van a pedir que contabilice ya varias celdas y que cumplan determinada condición. Por ejemplo, acá tengo el número 1 que me pide
¿Cuántos alumnos de cosmiatría del segundo ciclo de la mañana, ¿qué dice? Tenemos, ¿no? ¿Cuántos alumnos de cosmiatría y del segundo ciclo de la mañana tenemos? A ver, ¿cómo harías eso? ¿Cómo contabilizarías dentro de este grupo, dentro de esta tabla, los que son del segundo ciclo y a su vez del turno mañana o del ciclo mañana, del turno mañana? Mira, esto lo vamos a tener que hacer así. Vamos a escribir igual contar, y ahí tengo contar puntos y conjunto, mira, aparece, ¿no? Cuando escribo la palabra contar en la fórmula, me aparece esa alternativa que dice contar puntos y punto conjunto. Entonces, a esa alternativa le voy a hacer doble clic. Contar puntos y punto conjunto. Doble clic. Ya está. Ahora, me pide el primer rango. ¿Cuál sería el primer rango? Yo quiero identificar primero a los que son de cosmiatría. Entonces, voy a ir a cosmiatría. eh, no, perdón. Voy a ir a los alumnos que son del segundo ciclo, ¿no? ¿Cuántos alumnos de cosmiatría? Del segundo ciclo de la mañana, ¿no? Entonces, voy a seleccionar, aunque sí tengo cosmiatría, ¿no? A ver, espérenme. Creo que no estaba viendo la tabla completa. Ah, ahora sí. No estaba viendo la tabla completa, ya decía yo qué está pasando aquí. Entonces, como primera situación, tengo que identificar cuántos alumnos son de cosmiatría. Para ello, voy a seleccionar la columna de carrera, ¿no? Voy a seleccionar la columna de carrera porque ahí está la palabra cosmiatría. Ojo, tengo que estar atento porque la palabra cosmiatría está con tilde. Acuérdate, tengo que escribir así como me lo pide el Excel, ¿no? Entonces la palabra cosmiatría está con tilde. Muy bien, entonces de ese rango, voy a decirle, coma, que me busque, entre comillas, los que digan la palabra cosmiatría con tilde en la I. Ya está. Entonces, ¿cuál es? Mi primer rango de ese que he seleccionado, los que digan cosmiatría. Coma. Ahora voy a seleccionar el otro rango que diga del segundo ciclo. Ok, entonces voy a la columna de ciclo, selecciono acá la columna ciclo, listo, coma, coma, y ahora, coma, entre comillas, lo que diga 2, ¿cierto? Ese 2 me está indicando que son del segundo ciclo. Entonces, mira, ya tengo dos contar puntos sí. ¿El primero cuál es? Del rango que diga cosmiatría. El otro contar puntos sí, ¿cuál es? Del rango los que digan el número 2. Me faltaría uno más, ¿no? El que diga turno mañana. Entonces, coma, y ahora voy a seleccionar el tercer rango, que es la columna de turno. Ahí está. Selecciono el tercer rango, que es la columna de turno, y coma, entre comillas, que diga mañana. Mañana. Ahí está. Entonces, fíjate, me está contabilizando tres cosas en uno solo, ¿sí o no? Uno, los que digan comiatría. Dos, los que digan el número 2. Y tres, los que digan la palabra mañana. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. ¿Y qué resultado me dio? Uno. Ese uno me está diciendo que de todo ese grupo, solo tengo un alumno que es de comiatría del segundo ciclo y del turno mañana. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Solo tengo un alumno de cosmiatría del segundo ciclo y del turno mañana.
Muy bien. Ahora, hagan ustedes este segundo, bueno, y los demás, ¿ya? Para que vayan practicando el contar puntos y punto conjunto. ¿Cuántos alumnos del primer ciclo de la mañana tenemos? A ver, ¿cuántos serían? Háganlo. Tengo dos condiciones, ¿no? Saber primero cuántos son del primer ciclo, seguidamente cuántos son del turno mañana. A ver, ya saben, con los likes identificamos que estamos avanzando. Con los likes identificamos que ya se ha avanzado. Ahí está, muy bien. Ya empiezan a llegar los likes. Excelente. Acá sería, ¿lo hacemos o no lo hacemos todavía? Damos una chance. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Bien. ¿Cuántos alumnos del primer ciclo de la mañana tenemos? Igual, contar, y ahí me sale contar puntos y conjunto, doble clic. Acá, contar puntos y conjunto, doble clic. Y ahí se me habilita la fórmula. Entonces voy por mi primer rango y criterio, que sería identificar a los del primer ciclo. Voy a buscar en la columna de ciclo, ¿no? Acá está, en la columna de ciclo. Voy a identificar, acá, coma, entre comillas, cuáles son del número uno, del ciclo uno. Coma, ahora, de ese primer ciclo, ¿cuántos son de la mañana? Voy a seleccionar el turno, está, turno, y coma, ahora, entre comillas, que digan la palabra mañana. Cierro mis comillas, cierro mis paréntesis, en. Uy, a ver, algo hice mal. ¿Qué hice mal? Ah, acá. Le puse un punto en lugar de ponerle coma. Acá, coma, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Enter. Cuatro. Cuatro, cuatro. Bien. ¿Cuántos alumnos de nutrición de la tarde tenemos? A ver, ¿sale o no sale? Nutrición turno tarde. A ver, resuélvanlo.
Cero, nos dice nuestra amiga Angélica. Muy bien, vamos a ver si es verdad. A ver, acá sería igual, contar puntos y conjunto, doble clic. Voy a identificar primero a los alumnos de nutrición. A ver, ¿dónde está nutrición? Más acasito. Acá, nutrición, muy bien. ¿Listo? Ahora, coma, los que digan la palabra nutrición. ¿Nutrición está con tilde o no está con tilde? A ver, tengo que tener cuidado de eso, ¿no? Nutrición sí lleva tilde. Muy bien, entonces lo voy a colocar con la tilde respectiva. Muy bien. Coma. Y ahora vamos a identificar a los que digan turno tarde. Acá en turno, selecciono todo hacia abajo. Y ahora los que digan la palabra tarde. ¿Está? Cierro mi paréntesis. Enter. Cero. Efectivamente, tuvieron razón los que me escribieron en el chat. Cero, ¿no? Cero. Muy bien. A ver, un momentito. Katy. Listo. Ahora, ¿cuántos alumnos se apellidan García? ¿Cuántos alumnos se apellidan García, apellido paterno y estudian en la noche? A ver, ¿cómo sería esa situación? ¿Sale o no sale? ¿Cuántos apellidos hay con la palabra García y estudian en turno noche? A ver, aunque acá sí creo que esto no sé qué tan bien planteado esté, porque debería estar separado, ¿no? A ver, vamos a ver si igual sale. Igual, contar puntos y conjunto en el rango de los alumnos, ¿bien? Coma, entre comillas, García, a ver cómo está García, con tilde, sin tilde, sin tilde, ¿no? García, coma, y turno noche, dijeron, ¿no? ¿Turno noche era? Turno noche, ¿no? Y de este turno, coma, entre comillas, noche. Ya está. Cierro paréntesis. Enter. Cero. Ahora, acá sí hay un tema porque acá yo tengo tres Garcías, pero hay un tema porque ese García debe estar separado en una celda aparte, ¿no? O como los apellidos, o sea, debería decir apellido paterno, materno, ¿no? Entonces, me parece que este cuarto problema tiene ahí un desajuste en cuanto a cómo está planteado. Pero bueno, lo demás en cuanto al contar puntos y conjunto, se entiende cómo se realiza, ¿sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Entendieron cómo hacemos contabilizaciones? ¿Verdad? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ya saben, si se les presenta una tabla, una base de datos y tienen que hacer contabilizaciones, ya recuerden tener estos criterios de la fórmula contar puntos y. Importante recordar, cuando hagas fórmulas, verifica tu Excel qué te pide, coma, punto y coma. Eso es determinante para que la fórmula salga, ¿ya? Eso es determinante. Muy bien, listo. Ahora, hay otra nueva columna
Hay otra hoja que dice sumar punto sí, ¿de acuerdo? Sumar punto sí, donde ahora me va a sumar a mí, me va a sumar determinadas celdas, pero que cumplan determinada condición, al igual que la contabilización, al igual que el conteo, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, ¿cuánto suman los sueldos? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que son de Abancay? A ver, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ver acá de los docentes que vivan en Abancay y cuánto suma su sueldo, ¿no? Entonces, esto tiene una lógica similar al del contar puntos, sí. Mira, yo voy a escribir igual sumar, y ahí me aparece el sumar punto sí. Voy a hacerle doble clic al sumar punto sí y me pide ahora el rango, ¿no? Siempre debemos guiarnos por lo que me pide la sugerencia de la fórmula. En la sugerencia de la fórmula me dice que seleccione el rango. ¿Qué rango? El rango donde esté la palabra Abancay. Muy bien, entonces voy a seleccionar acá donde dice lugar, coma, y ahora, entre comillas, el criterio. Entonces, de todos estos lugares, quiero que me contabilice o que me sume lo que diga la palabra Abancay. Ahí está, Abancay. Recordemos que el criterio siempre tiene que ir entre comillas, ¿no? Abancay. Y ahora, otra coma más. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que de ese rango me identificó a todos los que son de Abancay, ahora le voy a decir que me sume los sueldos y voy a seleccionar toda la columna de sueldo. ¿Ok? Entonces, ahí me aparece y voy a cerrar mi paréntesis. Entonces, mira, ¿cómo es la fórmula del sumar puntos sí? Primero, como me están pidiendo que sume los sueldos de los que viven en Abancay, primero tengo que identificar quiénes viven en Abancay. Entonces, selecciono el rango del lugar e identifico a los que viven en Abancay. Coma, una vez identificados, selecciono los sueldos de aquellas personas que vivan en Abancay. Presiono Enter y me sale 8.500. Pues todos los docentes que viven en Abancay, la suma de sus sueldos da 8.500. Muy bien, a ver, haz las otras tres celdas, tú solito, te espero. Hazlo con la fórmula sumar punto sí. Háganlo con la fórmula del sumar punto sí. Ya está, muy bien, ahí Angélica nos está enviando los likes. Ivy, ¿está bien? No sé si estoy en lo correcto. ¿Está bien la pronunciación de tu nombre, Ivy? ¿O cómo debería pronunciarse, no? Eve, ¿sí? Eve, así como se lee. Ok, ok. Eve, muy bien. Te quise hacer norteamericana, Eve, pero no quisiste, ¿eh? Te quise hacer norteamericana. Muy bien.
¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuayla? A ver, vamos a ver. Igual, sumar puntos, ¿sí? Selecciono los que son del lugar, coma, que me diga ahora los que digan Andahuaylas. Muy bien, cierro comillas, coma, y ahora selecciono sueldo. Ahí está. Cierro paréntesis, enter. 8.000 es para el segundo caso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Igualito, ¿no? Igual, sumar puntos y conjunto. Selecciono, pero ahora, como me piden de los que están afiliados a la ONP, tengo que ir a la columna de afiliados. Ahí está, selecciono a los afiliados. Ah, le di sumar puntos y conjunto. Ahí está, sumar puntos y. La columna de afiliados, coma, entre comillas, de ese rango, los que digan ONP. Muy bien, coma, y ahora que me sumen los sueldos de los que digan ONP. Cierro mi paréntesis, enter. Listo. Tengo que ampliar mi columna. 11.000, los de la ONP. ¿Sí? Vayan verificando, vayan cotejando si efectivamente también salió ese mismo resultado. ¿Sí? Vamos verificando y cotejando si ese resultado es el que también nos ha salido. Bien. Eh, ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la AFP? Igualito. Igual. Sumar puntos y el rango de los afiliados, coma, los que digan AFP, coma, que me sumen sus sueldos. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. 11.500 suman los sueldos de los que están afiliados a la AFP. ¿Sí? ¿Salió o no salió, muchachos? Ahí está, muy bien. Angélica nos dice, profe, me salió sin el símbolo. Ya, muy bien, Angélica. Si sale el resultado, vamos bien. ¿Sí? ¿Salió, muchachos? ¿Salió? Mariano nos dice 11.000 sin el símbolo. ¿De qué símbolo me hablan? De las comillas. ¿Sí? ¿De ese símbolo me están hablando de las comillas? ¿Sí? De los puntos. A ver, me están pidiendo que repita. Vamos a repetir. Igual, sumar puntos, sí. Ah, ya, ok, ok. Ahorita les voy a indicar. No se preocupen cómo se soluciona. Sumar puntos, sí. Voy a explicar cómo aparece el sumar puntos, sí. Un ratito. Ahí está, sumar puntos, sí. Doble clic. Me piden el rango de la suma. ¿De quién? De los que están afiliados a la FP. Hay que identificar primero quiénes están afiliados a la FP. Entonces, selecciono toda la columna de afiliados. ¿Está? Una vez seleccionados, coma, ahora quiero que me busque, entre comillas, los que digan AFP. ¿Está? Coma. Y una vez que identifica, ahora que me sume los sueldos y voy a seleccionar el rango de sueldos.
Cierro mi paréntesis. Enter. Ahí está, 11.500. Varios me dicen, profe, me está saliendo, me está saliendo así. ¿Es correcto o no? Me está saliendo sin el símbolo. No te preocupes, mira. Selecciona ese que dice 8.000, ¿ya? Selecciona ese que dice 8.000 y vas a venir acá arriba, 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 a este casillero que dice general, ¿ya? Al casillero que dice general. Hazle un clic y ahí te sale moneda. Hazle clic en moneda y tus 8.000 te va a salir con este símbolo. O le puedes dar contabilidad. Contabilidad, mejor dale. Contabilidad. Contabilidad. Y te va a salir con este símbolo. Profe, pero yo quiero que salga soles, ¿no? A mí me sale dólares. ¿A ustedes qué les sale? ¿Soles o dólares? Cuando tú le haces clic en contabilidad, ¿qué te sale? ¿Soles o dólares? Soles. Ya está, muy bien. A los que les sale soles, genial. Ya está listo. A los que les salga cualquier otra moneda, ¿ya? A los que les salga cualquier otra moneda, justo debajo de contabilidad, allá está el símbolo. Hazle un clic y elige pues la moneda que tú quieres, ¿no? Yo quiero español Perú, entonces ahí me va a salir. Lo mismo hago con los otros dos. Selecciono esos dos, voy a la monedita y elijo español Perú. Ya está, ¿no? Entonces, de esa manera podemos colocarle la moneda, ¿no? Para que se vea con el símbolo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Estás aprendiendo o no estás aprendiendo? ¿Ah? Listo. Marlene, en porcentaje, no dice, en porcentaje, pero ojo, lo que sucede es que tienes que hacer lo siguiente. Acá tenemos el símbolo y el símbolo tiene una pestañita ahí como que hay un triangulito pequeñito nomás. En ese triangulito tú le tienes que hacer clic. No le vayas a hacer clic al costado en el porcentaje. Tienes que hacerle clic en el símbolo y ahí al costadito hay una pestañita. En esa pestañita tienes que hacerle clic para que selecciones la moneda. Tú le has dado al porcentaje, por eso que se te cambió todo en porcentaje, ¿no? Hazle clic a la pestañita que está ahí al costadito del símbolo. Ahí al costadito nomás está la pestañita. Muy bien. Pasamos a la siguiente hoja que dice sumar puntos y conjunto. Sumar puntos y conjunto. Entonces, mira, eh, a ver, ¿qué me dijeron en el chat? Profe, un favor, ¿cómo puedo ver toda la bar de Excel? Toda la bar, ¿qué es la bar? ¿O has escrito mal? A ver, replantéame la pregunta, por favor, que no la entendí. ¿Toda la bar de Excel o me has escrito mal? Toda la barra de trabajo. ¿Cuál? ¿La de eh, la cinta de opciones? ¿De esto de acá arriba me dices tú? ¿No te aparece tu cinta de opciones? Ya mira, cuando tú te acercas, César, esto va para ti, ¿eh? Tú tienes tu cursor del mouse, ¿verdad? Tu flechita del mouse. Cuando tú te acercas con el cursor del mouse hacia alguna de estas fichas, por ejemplo, en inicio, hazle clic a inicio. Cuando tú le haces clic a inicio, ¿te aparece la cinta de opciones o no? ¿Te aparece la cinta de opciones cuando tú le haces clic a inicio, estimado César? ¿No? Cuando tú te acercas con el cursor del mouse hacia arriba, mientras te vas acercando, ¿aparece la cinta de opciones o no?
sin hacer clic en ningún lado. Simplemente con el cursor del mouse te vas acercando hacia arriba y aparece. Nada. Ya. Entonces, mira César. Vente todo hacia la derecha, 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 hacia la derecha. ¿Ves este triangulito de acá o no? Ahí está. Así lo tienes tú, ¿no? Sin cinta de opciones, ¿verdad? Lo ves sin cinta de opciones. Ya, ahora, por eso te pregunto. Si tú haces clic acá arriba en inicio, si tú le haces clic en inicio, debería salir la cinta de opciones. Yo hago clic en inicio y la cinta de opciones aparece, ¿ves? ¿A ti no te sale? Tienes que hacer clic en donde dice inicio. ¿No tienes el botón inicio? Bueno, algo anda mal ahí. Ya mira, entonces haz algo. Mira, César. Ahí arriba, mira, haz esto, César. Ahí arribita, ¿ya? Al costado de archivo, al costado de editar, no sé qué tienes tú, haz clic derecho, ¿ya? Clic derecho. Y cuando tú le haces clic derecho, te aparece una opción que dice personalizar cinta de opciones o no. ¿Te sale o no te sale esa opción que dice personalizar cinta de opciones cuando haces clic derecho? Tampoco. Bueno, estimado César, déjame decirte que ya tu Excel ya se puso rebelde entonces. O lo estás haciendo en alguna versión que no es la descargable. ¿Has descargado el Excel o no has descargado el Excel? Acuérdate que cuando te dan el enlace, tú tienes que descargar el archivo, ¿ah? No solamente es hacer clic en el enlace, hay que descargar el archivo. Ya, entonces ahí tienes que verificar algo debe haber ocurrido, ¿no? Porque es raro que no aparezca. Ya te he dado como 5 opciones, pero no ha salido ni una, ya me parece raro. Ya. Muy bien, todos vamos a la hoja ahí abajo que dice sumar punto sí punto conjunto, ¿sí? Sumar punto sí punto conjunto. ¿Qué me dan? Me dan una tabla que dice consolidado de operaciones, donde me dan pues el mes, el departamento, el banco, la operación, moneda, monto. Y debajo me dice, uno, ¿cuál es el monto acumulado de Interbank en soles? Y yo tengo que colocar en esta celda de color celeste lo que me están pidiendo. Estos resultados al costado de color rojo son los resultados que te debe de salir. Es decir, tú vas a hacer la fórmula y vas a corroborar con lo que te sale acá al costado si es la misma cantidad. Vamos a hacer el primero. ¿Cuál es el monto acumulado de Interbank en soles? Entonces, tenemos que identificar primero cuáles son del Banco Interbank, cuáles son las monedas soles y cuánto suma ese monto. Ya son varias sumas, ¿verdad? Hay más de un criterio. Eso es lo mismo cuando teníamos el contar puntos y conjunto, pero ahora lo vamos a hacer con el sumar puntos y conjunto. Entonces, mira, vamos a escribir igual, sumar, y ahí tenemos el sumar puntos y conjunto, doble clic, sumar puntos y conjunto, y ahora, atención, porque aquí cambia el orden. Mira lo que me dice la fórmula, que primero coloque el rango que quiero que se sume. Primero quiero el rango que se sume. Entonces, lo primero que selecciono es el monto. Es lo que me dice la fórmula, ¿sí o no? La fórmula me dice el rango de la suma. Y el rango de la suma es el monto que se va a sumar. Coma. Ahora me dice rango de criterios. Primero, mi primer criterio, ¿cuál es? Los que son del Banco Interbank. Entonces,
selecciono a los que son del Banco Interbank, o mejor dicho, selecciono a todos los bancos y dentro de esos bancos, coma, entre comillas, los que digan Interbank. ¿Está? ¿No? Los que digan Interbank. Ahí está, entre comillas. Coma, el otro criterio. ¿Cuál es? Los que diga Interbank en soles. Entonces, el otro criterio es de la moneda. Selecciono la moneda y dentro de ese grupo de moneda, coma, coma, los que digan soles. Ahí está. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. ¿Cuánto me salió? 5.800. ¿Cuánto debió salir? 5.800. ¿Ven? ¿Salió o no salió? ¿Salió? Ahí está. Muy bien. Haz los otros tres. Monto acumulado de las captaciones del financiero, captación de financiero en soles. Ojo, en la 2 hay tres criterios, ¿ah? En la 2 hay tres criterios. Que diga captación, que diga banco financiero y que diga soles. Tres criterios hay en la 2. Hazlo, a ver, háganlo. ¿Sale o no sale? Ahí está, muy bien, Luz. Muy bien. Vamos a hacer entonces captaciones del financiero soles. Igual, sumar puntos y conjunto. ¿Está? El rango de la suma. Primero es el monto, ¿no? En el contar puntos sí, el monto era el último, pero acá en la suma, primero es el monto. Coma, captaciones. Voy acá a operación, selecciono operación, coma, y ahí tengo que identificar a lo que diga captación. Veo que está sin tilde, tengo que ponerlo así como está, sin tilde. Captación, coma, ahora, ¿qué más me dice? Del financiero, o sea, selecciono los bancos y dentro de los bancos, coma, entre comillas, lo que diga financiero, coma, por último, en soles, dentro del grupo de moneda, coma, entre comillas, que diga soles. Ahí está. Cierro mi paréntesis. Enter. 4.380. Así como me salió del color rojo. La suma del BCP, febrero, dólares. Muy bien. Suma de BCP, febrero, dólares. Entonces acá sería igual sumar puntos y conjunto, ¿no? Sumar puntos y conjunto,
el rango de la suma, o sea, todo el monto, coma, BCP, es decir, todo el banco, coma, entre comillas, BCP, coma, febrero, tengo que ir a mes, ahí está, mes, coma, entre comillas, febrero, coma, dólares. Voy a moneda, coma, entre comillas, dólares, ¿no? Y dólares está sin tilde, así es que así sin tilde lo tengo que colocar. Dólares. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Muy bien, 3.150, que justamente es lo que me tiene que salir, ahí al costadito se corrobora, ¿no? Y por último, acumulado de monto, colocaciones Arequipa. Muy bien, igual, sumar puntos y conjunto, el rango de la suma, que sería todo el monto, coma, eh, colocaciones, acá tengo que seleccionar operación, coma, entre comillas, lo que diga colocación, colocación no está con tilde, lo dejo así, coma, Arequipa. Voy a departamento, coma, entre comillas, Arequipa. ¿Está? Cierro paréntesis, enter. 3.000. Eso me debe salir. Y así es como sumamos cuando también me piden varios criterios. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Salió o no salió? ¿Salió? Ahí está. Muy bien. Entonces recordemos, ya, recordemos, en esta fórmula del sumar puntos y conjunto, lo primero que seleccionamos es el monto, ¿no? A diferencia del contar puntos y conjunto, o del contar puntos y, donde el monto es lo último que seleccionamos, ¿no? Pero en el sumar puntos y conjunto, lo primero que me piden es el monto, ¿no? Ya está. Bien, del mismo modo, del mismo modo vamos a desarrollar, a ver, en la siguiente hoja, el que dice promedio punto sí. Y el promedio punto sí trabaja también con lo que es la misma metodología que se usó para el contar puntos sí y para el sumar puntos sí, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿cuál es el promedio de estatura de las mujeres? Ok, entonces acá escribo igual, promedio, ¿ya? Promedio, y ahí me sale promedio punto sí. Doble clic, promedio punto sí, doble clic. Le voy a hacer caso a la fórmula. Me piden el rango. ¿Cuál es el rango? Para identificar a las mujeres. Selecciono género, selecciono género, coma, entre comillas, F, ¿no? Sexo femenino, F. Y ahora, coma, una vez identificados a las del sexo femenino, ¿qué tengo que hacer? El promedio de ¿qué era? Estatura, estatura, selecciono estatura. Ahí está. Cierro mi paréntesis. Enter. 1.65. ¿Ven? A ver, hagan ustedes promedio de sueldo de varones y los otros tres que quedan. A ver, háganlo. 1 minuto para que lo resuelvan. Hagan los otros tres promedios que faltan.
¿Salió? A ver, vamos a resolver. Promedio de sueldo de los varones. Igual, promedio, punto sí. ¿Está? Identificamos el género, coma, los que digan M de masculino, coma, y ahora los sueldos. Seleccionamos los sueldos, cerramos el paréntesis, enter. 1.379. El promedio de sueldo de los solteros. Igual, promedio, punto sí. Vamos a buscar a los solteros en estado civil, coma, entre comillas, soltero, ¿está? Coma, los sueldos. Ahí está, muy bien. Cerramos el paréntesis. 1.346, muy bien. Y por último, las edades de los divorciados. Igual, promedio, punto sí. Y buscamos acá, hay que identificar a los divorciados, coma, entre comillas, divorciado. Divorciado. Coma, el promedio, ¿qué era? ¿Sueldos? Ya no lo veo ya. Promedio de qué era. Uy, se me fue. Edades, ¿no? Muchas gracias. Edades, acá seleccionamos. Cerramos el paréntesis. 44. Bien, muchachos. Y de igual manera podrías hacer el promedio puntos y conjunto, ¿no? De repente te dicen, eh, ¿cuál es el promedio de los sueldos de los solteros mayores de 30 años? Promedio de sueldo de solteros mayores de 30. Ya son más varios criterios, ¿no? Promedio, puntos y conjunto. Entonces se puede hacer sin ningún problema. Listo, muchachos. Te voy a dejar para ti la hoja que dice ejercicio 1 y la hoja que dice ejercicio 2, para que puedas practicar lo que hemos aprendido, para que puedas ahí poner en práctica todo esto que acabamos de aprender. Bien, así es que con esto hemos llegado al final no solo de nuestra clase, sino también de nuestro curso. ¿Ah? Hazte una pequeña evaluación, una autoevaluación. ¿Cómo comenzaste el curso y cómo lo estás terminando en esta quinta clase? Hazte una autoevaluación. ¿Aprendiste? ¿Qué tanto aprendiste? ¿Ah? ¿Mejoró tu Excel o no mejoró tu Excel? Entonces, para mí es una enorme satisfacción saber que clase a clase he visto tu progreso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te guiaba pasito a pasito desde la primera clase? Pero ahora sesión a sesión te mando a hacerlo, nada más. Te he mandado a hacerlo y tú me has respondido como se debe. Así es que te felicito porque eso significa que ha habido un progreso notable. Muy bien. Bueno, me toca agradecerles entonces a todos por haber estado en cada una de las sesiones.
Ha sido un grato honor para mí haber sido su docente y por ahí nos volveremos a encontrar de repente en Excel intermedio. ¿Ah? ¿Por qué no? En Excel intermedio nos volveremos a encontrar. Gracias de todo corazón, gracias a todos por haber estado conmigo y ahora los dejo con la señorita coordinadora para que te dé una explicación sobre el proceso de certificación, ¿no? Bueno, nunca veas la opción de certificarte como un desembolso de dinero o un gasto de dinero, míralo como tu mejor inversión en realidad. Así es que le doy pase a la señorita coordinadora y con todos será un hasta pronto. Gracias por haberme acompañado, muchachos. Cuídense mucho.